Buenos días, Silvia, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, como veis, hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Silvia García Pérez. Ella es consultora de empresas, coach personal y empresarial, fundadora de la empresa Win Coaching, dedicada al liderazgo y desarrollo empresarial. Bienvenida, Silvia. Nos gustaría que nos hables un poquito de ti, de dónde vienes, de tu familia, de tus hobbies, para conocerte un poquito mejor a nivel personal. Bueno, te cuento un poco la historia. Yo nací en Argentina, mis padres son de España, mi padre nació en Málaga, mi madre en Granada, pero ellos emigraron a Argentina y nací allí. Y a los 25 años volví a la tierra de mis padres. Luego de que mi madre falleciera, yo volví a su tierra y ya me enamoré de España, me quedé aquí y empecé mi vida aquí. Vivo en Almería. Me encanta la calidad de vida, la naturaleza, todas las posibilidades que te ofrece esta provincia y cosas de hobbies que a mí me hacen ser una apasionada de la vida. Me encanta la montaña, me encanta correr por la montaña, soy una apasionada de ese deporte. La lectura, mi mayor vicio es comprar libros porque me encanta leer e investigar sobre muchísimas redes, teorías y cosas apasionantes. Y me queda muy poco tiempo después de hobbies, pero en cuanto saco un hueco de estos que me permite un año de trabajo, me encanta siempre hacer algo de teatro. Con pequeñas cositas porque soy un aprendiz de teatro, pero me vuelve loca. Esas son más o menos las cosas que puedo hacer con el poco tiempo libre que me queda. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué recuerdos tienes de ese trabajo? Mira, te voy a contar mi primer trabajo y a qué edad fue, porque para mí es un recuerdo precioso. El primer trabajo que tuve fue a los 12 años. Junto con mi hermana, que tenía 15, creamos una empresa donde acosíamos muñecos de peluche y los ofrecíamos en kioscos, en tiendas de barrio, en farmacias, en tiendas de souvenir. Y tengo un recuerdo precioso sobre el contacto ese del emprendimiento, ¿no? El espíritu ese emprendedor que todavía lo sigo llevando dentro, que es parte de mí. Entonces fue algo como, ¿qué creamos? ¿Qué le gustará a la gente? ¿Dónde lo puedo ofrecer? ¿Cómo vivo la frustración de si no les gusta? Y de hecho no fue muy bien. Fue mi primera empresa, siempre digo, fue a los 12 años. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Qué bueno, con 12 añitos. Sí. Bueno, ¿por qué elegiste el coaching como método de trabajo? Yo estudié empresariales y el mundo de la empresa no te creas que de primera fue algo que me enamoró mucho, pero dentro de los trabajos que fui desarrollando aquí en España, empecé a trabajar en una empresa donde estaban inmersos en un proceso de coaching. Las pocas veces que yo llegué a trabajar con el coach que estaba allí, yo dije, wow, con tres preguntas, ¿cómo me ha hecho repensar varias cosas de mi vida en este momento? Entonces fue, no sé, fue un gusanillo que me dio y empecé a investigar. Ese hombre me guió muchísimo, estoy muy, muy agradecida porque fue un mentor, me acompañó mucho en ese proceso de descubrir el coaching, José Antonio Felipe, y gracias a él fui investigando y empecé a estudiarlo. Cuando yo empecé a estudiarlo te das cuenta que mientras te estás formando ocurre una verdadera transformación en ti. O sea, dices, oye, estoy empezando a ordenar cosas dentro mío. Entonces, ya no es solamente lo que viene después, sino que mientras te estás formando en esas habilidades, ya empiezas a tener cambios positivos en tu propia vida. Me gustó muchísimo eso. Dices que te licenciaste en empresariales, pero no has ejercido como tal, ¿te has dedicado siempre al coaching? No, ahora, por ejemplo, el 70% de mi trabajo está dedicado a la consultoría y al coaching empresarial. Entonces trabajo codo a codo con la empresa, pero sí es cierto que cuando volví a la empresa, cuando salí de la universidad era como, lo veo esto muy difícil, pero cuando yo volví a la empresa a ofrecerle mis servicios, ya iba con un maletín de herramientas muy humanizado, que aportaba cosas más allá de la rentabilidad. A mí me gusta mucho trabajar con la rentabilidad, con optimicemos cosas, pero también me gusta que las personas seamos felices, que estemos a gusto en una empresa. Entonces ahora soy una enamorada de la empresa, pero también es cierto que tengo otras herramientas en la mano con las que me conecto con la empresa. Eso es importantísimo.
Eres una enamorada de la empresa, imagino que una enamorada del coaching, ¿no? Porque todos los coaches nos enamoramos de esta metodología. Sí, yo creo que es una metodología fantástica. Muchas veces se puede criticar o no, pero lo que no se puede decir es que no funciona. Es una metodología que sí funciona y nos hace sacar una versión nuestra que está ahí, que está siempre dentro y que podemos entrenar para sacarla. Entonces, no sé, es lo que te decía antes, yo creo que nos enamoramos los coaches de nuestra propia profesión, pero porque solamente con aplicar pequeñas cosas podemos tener cambios en nuestra vida. Imagínate ya cuando lo estás practicando como coachee. Yo cuando estoy de coachee con mi propia coach, me encanta. Sigo descubriendo cosas de mí que ni me imaginaba que tenía. ¿Y qué es lo que más te apasiona? Del coaching me refiero. A mí me parece que el coaching, una de las cosas que te hace ver es como que te devuelve una imagen y te dice, ve allí dentro porque hay recursos. Y no siempre la vida te va a dar las mejores cartas para jugar, pero allí dentro tienes 3, 4 recursos que te van a ayudar a transitar esta parte. Entonces, te hace tomar con conciencia, con sabiduría, los recursos que tienes dentro y luego jugar tu mejor partida independientemente del momento que se esté viviendo fuera. Yo creo que eso es fantástico, es ese punto de sabiduría, de responsabilidad de, bueno, ¿y qué hago ante esto? ¿Y qué espera la vida de mí ante esto? Yo creo que eso es lo que más me ha enamorado. Como te hace ir directamente a reconocer las cosas y no divagar en tendría que y me gustaría que y este tipo de cosas. ¿Y ha habido algún antes y un después en tu vida desde que conociste el coaching? ¿Ha pasado algo importante? Sí, para mí fue significativo. Pasó algo importante porque a raíz de conocer el coaching yo ya tenía una herramienta para conocerme a mí. Empecé a reconocer algunos de los estados por los que pasaba y empecé a ponerle nombre. Si era un estado en el que había que intervenir, pues yo también era mucho más precisa para atender esa necesidad mía que había que atender. Si era algo que había que eliminar, pues también sabía reconocer, oye, esto ya no es necesario que sea parte de mi vida, vamos a quitarlo. Entonces, lo que pasó en mí al conocer el coaching es que pude ponerle palabras a muchas cosas que me pasaban y pude aprender a conocerme a mí con una buena herramienta. Y has creado, hablando de herramientas, una herramienta llamada la pirámide de la excelencia, ¿no? ¿De qué consta esta herramienta? ¿Cuál es el método que utilizas? Mira, esta herramienta la desarrollo en el libro Ambientes de éxito en tu empresa que escribí y te la voy a enseñar porque es muy gráfica. Yo esta herramienta la creé para mí cuando empezaba a trabajar con una empresa, cuando una empresa me llamaba para trabajar al principio, las peticiones son muy emocionales. Pasa esto, aquel departamento tiene esto, aquello. Entonces era muchísima información y había que, a veces eran hasta 20 folios de información que yo apuntaba y había que aprender a ordenarla. Con el paso del tiempo y de mi propia experiencia, empecé a notar síntomas que se repetían. Por ejemplo, en una empresa donde no hay unos objetivos bien definidos, había desmotivación en el equipo. Y a veces querían que trabajaras la parte emocional con el equipo y lo único que había que hacer era poner un objetivo definido y marcar la ruta. Entonces fui diseñando todo lo que había que verificar, si te fijas de abajo para arriba, todo lo que había que verificar para poder asignar los síntomas que había en la empresa a un problema real. Ya sabes que a veces, por ejemplo, nos duele la cabeza a nivel físico y es porque estamos estresados o preocupados por algo, ¿no? O sea que el síntoma a veces no tiene mucho que ver con el sitio donde se manifiesta. En la empresa pasa igual. Cuando yo vi que se repetía, que funcionaba, que era tal cual, ¿no? Que determinado problema que una empresa me decía tenía que ver porque no tenía definido eso, se los empecé a enseñar y empezamos a trabajar juntos. Entonces yo le decía, yo miro desde aquí. Si empezamos a definir objetivos, seguramente nos vamos a dar cuenta que cambia el ánimo de las personas, cambia la manera en la que empiezan a trabajar más coordinados. Una vez que empezamos a trabajarlo y vi que funcionaba mucho mejor si todos conocíamos esa herramienta, pues ya lo empecé a dar en conferencias porque quería que mucha gente supiera cómo diagnosticar su empresa. Muchas veces te llaman y la gente solo te cuenta el problema, pero no sabe identificar el diagnóstico para actuar.
Y luego ya me decidí a escribir el libro, explicar la herramienta y explicar el método que yo uso, porque es muy importante que una empresa sepa cómo moverse, aunque después cuente con tu ayuda, pero sepa cómo moverse, cómo son unos procesos lógicos para ir ganando todo ese potencial que tienen las personas y ponerlo a favor de los objetivos. Es una ¿Y, herramienta muy, muy bonita y muy visual para seguir y comprender tu empresa desde otra perspectiva. y en qué les ayuda esta metodología? Pues esta metodología lo que te ayuda es a ser preciso, como un cirujano. Imagínate, tengo un tema que hay que operar. Te hago un escáner, entonces ya solamente vas a ese sitio preciso. Lo que hay que hacer es una intervención así de pequeñita, extraer eso que hay que extraerlo y cerramos. Cuando no sabemos dónde está el problema, al final pues hay que abrir toda la empresa, mirar por aquí, vamos un poco perdidos. Entonces lo que te ayuda es a buscar de forma precisa qué potenciar o qué quitar porque ya no hace falta o porque es un problema y actuar en ese lugar. Lo que agiliza mucho es que una empresa vuelva a estar en un ambiente de éxito o con una estructura que favorezca mucho que siga desarrollándose. Decías hace un momento que trabajas a nivel personal, pero también a nivel empresarial, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de personas o qué objetivos son los que suelen marcarse las personas o los equipos? A nivel personal, fuera del ámbito empresarial, un coaching de vida, más o menos a nivel general, ¿vale? Quizás los grupos que más vienen cuando acuden a mí es una persona que está en un proceso de cambio, que ha traído su vida, me he quedado sin trabajo o quiero emprender o me acabo de divorciar, cualquier proceso de cambio de ese estilo y que no sepan muy bien cómo abordarlo y qué hacer con esos estados emocionales que surgen. También suelen ser personas que a veces están en un momento de estancamiento. Es como, llevo mucho tiempo estancado y quiero salir de aquí, pero no sé muy bien hacia dónde. Suelen ser las dos partes a nivel personal. A nivel empresarial suele ser una empresa donde hay un conflicto o también donde hay un estancamiento, pero que saben que tienen ese potencial, lo que pasa es que no saben cómo unirlo. Tenemos personas buenas, tenemos personas comprometidas, pero al final la coordinación, imagínate, no termina de salir. Entonces ahí es cuando me llaman para que trabaje en ese puente que hay que construir. ¿Y de cuántas, perdón, de cuántas sesiones hablamos para conseguir un objetivo? Es muy relativo, ¿vale? Yo te voy a decir más o menos lo que estudiamos cuando aprendimos coaching y luego te diré cómo yo trabajo y lo que ha ido ocurriendo en mi etapa profesional. Yo cuando empecé a trabajar se hablaba de más o menos lo que se necesita para llegar a un objetivo, que es muy subjetivo, son unas 10 sesiones. Luego, esto tiene mucho que ver en que el objetivo sea limpio. Imagínate que tú dices, quiero emprender mi negocio. Entonces, quiero que me ayudes a emprender mi negocio. Es un objetivo muy limpio, va hacia adelante. Pero si junto con ese objetivo después descubrimos que es que tu padre siempre te dijo que tener una empresa era malo, pues bueno, ya hay que trabajar con algo también que hay que actualizar del pasado y ahí es donde se puede abrir un poco más el proceso. Por eso te digo que depende de lo que realmente traiga la persona, además de su objetivo. En mi caso, yo suelo trabajar con procesos de 8 sesiones. ¿Por qué? Porque lo acompaño con otras herramientas donde hace que sea un poquito más rápido. Si hay una persona que le hace falta más, pues luego solicita 2, 3 sesiones más, lo que haga falta. Pero normalmente con un proceso de 8 sesiones, la persona sale con recursos y con resultados como para seguir avanzando sola. ¿Y cuál dirías que es el primer paso para que una persona consiga realmente resultados? Yo creo que hay dos, uno emocional y otro cognitivo que se pueden unir. En primer lugar, saber si tienes una meta, qué habilidades, qué recursos, qué mentalidad se necesita en esa meta y cuál es la que tienes tú en este momento. Entonces, por ejemplo, para ser un buen emprendedor tiene que haber unas habilidades, una mentalidad y unos recursos internos que tienes que tenerlos identificados y luego tú dices, quiero emprender, pero igual me faltan 4 o 5 y empiezo a trabajar por ahí. Y a nivel emocional, que haya aunque sea una posibilidad en tu cerebro de que te creas que igual de alguna manera lo puedes alcanzar. Tiene que haber aunque sea una vaga posibilidad, entre 1 entre 100, pero aunque sea una tiene que haber.
de que creas que puede haber algo que te haga alcanzar eso. Si no te lo crees de ninguna de las maneras, si no te ves, no te digo a 1 año, pero a 10 años lográndolo, probablemente el proceso sea muy tedioso para ti. Te haga descubrir otras cosas, no te digo que no. Te hará descubrir muchas otras cosas oye, que te plantees tus creencias limitantes. Pero creo que esos serían 2 puntos de partida para que empieces a ver resultados y a moverte como hay que moverse en un proceso. Y he visto en tu web, investigando para hacer esta entrevista, que tienes una mirada sistémica a la hora de trabajar, ¿verdad? Cuéntanos cómo es esta mirada. Yo diferencio unas 4 miradas que podemos aprender para que más o menos tengas una idea de por qué la llamo la mirada sistémica. La primera mirada le llamo la mirada diferenciadora, es la básica del ser humano. ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Soy de este partido político o soy de este? ¿Te quiero en mi grupo o no te quiero en mi grupo? Es una mirada muy básica que nos sirve para la toma de decisiones, pero que a veces la usamos demasiado en las relaciones. Luego hay una mirada que es un poquito más evolucionada, que es una mirada neutra, es la mirada del mediador o la mirada del coach, por ejemplo. Entonces es una mirada que observa toda la situación sin posicionarse de una manera u otra. Y eso le hace pues, captar muchos más detalles de todo lo que está pasando. Es una mirada fundamental para nosotros los coaches, tú lo sabrás. Y luego vendría la mirada sistémica, que es la que estudia cómo es la dinámica que se produce entre el conjunto de un sistema. No es esta parte o esta, el responsable de equipo o el jefe de equipo, mi cliente o su pareja, por ejemplo, si viene por un tema de pareja, es qué dinámica se produce en este sistema. Entonces, las intervenciones que hace tienen que ser con ese sistema y respetando todas sus necesidades y respetando que están haciendo lo mejor que saben, que hay algo positivo en eso que está pasando, aunque duela. Entonces es un acompañamiento, yo creo que es una mirada que le da respuesta a muchísimas otras cosas actualmente en la sociedad o en las empresas que incluso ni el coaching a veces puede darle. Y en este momento COVID tan difícil, ¿qué tipo de empresas requieren tus servicios? En este año, de manera local, ¿vale? Con las empresas que más he trabajado es un sector con el que trabajo mucho, que es todo el sector auxiliar a la agricultura, investigación en agricultura, comercialización. Tiene una lógica, porque es un sector que sí o sí ha seguido funcionando durante todo el año. No es una empresa que haya parado, al contrario, ellos tenían que abastecer alimentos para todos nosotros. Entonces han sido sectores que no solamente han estado trabajando a full, sino que han estado estresados y sobrecargados porque han tenido que convivir con ese COVID, por ejemplo, como un supermercado. Empresas que antes también han podido trabajar y este año se ha notado que han estado menos participativas en coaching con toda la lógica del mundo, son todas las empresas que tenían que cerrar a las 6 de la tarde, que en un confinamiento tuvieron que cerrar completamente porque ahora están atendiendo otras cosas para reponerse y empezar con supervivencia su nueva actividad económica. En un año normal, el tipo de empresa que solicita coaching yo creo que es global. Cualquier empresa en un momento de su vida necesita coaching para ordenar los recursos que tiene y para potenciar el talento de las personas. Pero este año sí se ha notado aquellas que tenían que hacer cierres cuando se hacía un toque de queda, por ejemplo, ahora están solucionando otro tipo de cosas más necesarias para ellos. ¿Y en qué puedes ayudarles tú como coach? Una de las cosas en las que yo puedo ayudarles en este momento es a centrarse en los recursos específicos que tienen y en las oportunidades que van a empezar a salir a partir de ahora. Estamos viviendo una transformación que muchas veces por el estrés no nos estamos dando cuenta, pero se está produciendo una transformación brutal en todo lo que es el tejido social y empresarial. Entonces es importante que a la vez que estamos solucionando lo urgente, la supervivencia de la empresa, el intentar mantener la plantilla, vayamos estando atentos a qué va pasando en nuestro sector. Entonces, por ejemplo, alguien que tenía una tienda de barrio, igual ahora puede decir, igual una tienda online me va bien, no lo sé, podría ser, ¿no? Creo que hay que saber con los recursos que tenemos, como te decía antes, con las cartas que tenemos, a veces cómo orientar esos recursos y esos pasos que sí o sí hay que dar en este tiempo. Como
No planes de expansión, pero sí planes de desarrollo, porque es un momento para seguir desarrollándonos con mucha cautela y sin grandes despilfarros económicos, pero hay que seguir en esa línea de innovar y adaptarse a lo que va a ir solicitando toda la sociedad de ahora en adelante. Bueno, este año, Silvia, estarás conmigo en que todas las personas y los profesionales hemos estado creando proyectos, ¿no? Porque no se ha podido trabajar eh, adecuadamente, ¿no? Entonces, seguro que tú andas metida en algún proyecto que otro, ¿no? Cuéntanos. Mira, el principal proyecto que tengo ahora entre manos es la creación de la nueva línea que va a ser la escuela online para poder tener todo digitalizado, que era algo que yo ya traía entre manos desde antes que pasara lo del COVID, pero bueno, se ha agilizado muchísimo. Estoy escribiendo el segundo libro, Conecta con el líder que llevas dentro, que era una parte que me apetecía mucho, es la segunda parte de este libro, más enfocado a esa parte de coaching personal que a la empresa en sí, pero que todos dentro de una empresa o a nivel particular lo necesitamos. Y también, te digo, parte de mi proyecto este año ha sido como ganar un poquito de espacio personal para no hacer nada, para no tener más proyectos. Están siendo como proyectos más consolidados, pero más tiempo para mí ha sido algo, un cambio muy significativo y muy importante para mi vida. Pues Silvia, me ha encantado conocerte, me ha encantado que nos cuentes tus proyectos y me ha encantado tu positividad y tu alegría. Te deseo todo lo mejor este nuevo año, que ya creo que se están empezando a mover las cosas Sí. y te mando un abrazo muy grande, que estamos muy cerquita. Yo estoy en Málaga y tú en Almería. Ah, entonces hay que verse muy pronto. Hay que... Te agradezco muchísimo, muchísimo que me hayas invitado. Estoy muy cómoda, me ha encantado conocerte. Y bueno, te deseo también lo mejor y muchas gracias por este espacio tan bonito que tienes. Gracias a ti.